En 1872, cuando los inviernos de Salamanca dejaban los prados cubiertos por un hielo tan fino que crujía bajo los pasos, comenzó a circular un rumor sobre una mujer que vivía completamente sola en lo alto de un lomerío árido, rodeada de encinas negras y viento que jamás se detenía. La vieja pastora Eufrasia Romero. Tenía más de 70 años, cabello blanco, piel de cuero, mirada que nunca parpadeaba. Cuidaba un rebaño pequeño, dormía en una casucha de piedra y dedicaba horas enteras al único lugar que casi nadie podía ver, su granero. Eufrasia no dejaba entrar a nadie allí, ni siquiera a los arrieros que le compraban lana. Si intentaban acercarse, ella salía al camino con su bastón alzado y los ojos llenos de un odio inexplicable. Las vecinas decían que la vieja tenía un miedo extraño al piso del granero. Lo barría todos los días. Lo tocaba como quien acaricia una tumba. Y cada tanto se la veía arrodillada sobre las tablas, susurrando algo como si hablara con alguien que estaba debajo. Una noche de otoño, un pastor joven que regresaba de la sierra aseguró haber visto luz filtrándose entre las rendijas del granero. No era luz de vela, ni de farol. Era una luz rojiza, palpitante, como si algo vivo la produjera, y escuchó un ruido, un golpe seco, regular, como si alguien o algo estuviera intentando salir desde bajo el piso. El rumor se volvió miedo cuando un niño desapareció en el camino hacia la colina. Eufrasia cerró el granero durante días y las ovejas se arremolinaban lejos de la puerta, balando como si olieran algo que los humanos no podían percibir. Desde entonces, nadie volvió a acercarse a la casa de la vieja pastora. Pero todas las noches, cuando el viento cambiaba de dirección, el pueblo entero decía escuchar lo mismo. Un golpeteo suave bajo la tierra, pidiendo que alguien lo dejara salir. Antes de continuar con esta historia prohibida, suscríbete para apoyar este archivo y cuéntanos desde qué ciudad y país nos escuchas. Tu voz mantiene vivas estas crónicas que otros han intentado enterrar. El miedo en el pueblo de Valdehondo aumentó cuando comenzaron a desaparecer animales, primero gallinas, luego 2 cabras, después un ternero. Todos se esfumaban sin dejar rastro, y siempre cerca del camino que conducía al lomerío donde vivía la vieja Eufrasia. Los aldeanos pensaban en lobos, pero no había huellas, ni sangre, ni restos. Era como si los animales hubieran sido tragados por la tierra. Algunos hombres subieron una vez para revisar desde lejos. No se atrevieron a acercarse. Desde la colina, el granero de Eufrasia parecía inclinarse hacia adelante, como si escuchara, como si respirara, y la pastora siempre estaba allí, sentada en un banquito, con el bastón entre las rodillas, observando el horizonte sin mover un músculo. La mala fama aumentó cuando el niño Julián desapareció. Tenía 8 años, regresaba del molino. Nunca llegó a su casa. El padre juró haber visto a lo lejos una figura pequeña moviéndose detrás del granero. Creyó que era Julián. Le gritó. La figura se detuvo. Luego se deslizó hacia la parte posterior del edificio, donde las ovejas de Eufrasia jamás se acercaban. Cuando el hombre subió corriendo, no encontró al niño, solo a la vieja, sentada frente a la puerta del granero, mirándolo sin parpadear. «Aquí no ha venido nadie», dijo ella sin levantarse. El padre sintió que la voz sonaba extraña, apagada, como si la mujer llevara horas sin pronunciar palabra y de pronto la obligaran a hacerlo. Detrás de ella, desde el interior del granero, algo golpeó el piso. Una sola vez, un golpe seco. El hombre retrocedió y huyó sin mirar atrás. A partir de esa noche, los aldeanos comenzaron a escuchar el golpeteo desde lejos. Cuando el viento soplaba hacia el pueblo, el sonido llegaba como un eco nocturno. Toc, toc, toc. Un ritmo lento, regular, que parecía venir de bajo tierra. Las mujeres cerraban las ventanas, los hombres se encerraban con llave, los perros aullaban mirando la colina.
Nadie sabía qué podía haber bajo el piso del granero, pero todos tenían la misma sensación. Algo estaba esperando. Un día, la vieja Eufrasia bajó al pueblo por primera vez en meses. Caminaba encorvada, como si cada paso doliera. Entró a la tienda del molinero. Pidió sal. Luego pidió clavos, muchos clavos. El molinero, sorprendido, preguntó, ¿para qué necesita tantos? Eufrasia no respondió. Pagó, recogió su bolsa y mientras salía, agregó en voz baja, «Hay que reforzar lo que ya no quiere quedarse». El molinero la observó alejarse. Ella caminaba lento, pero en cierto momento se detuvo, giró el rostro hacia la dirección de la colina y murmuró algo que el hombre solo pudo oír parcialmente. «No te muevas, todavía no». Esa misma tarde, dos jóvenes subieron por curiosidad. Querían comprobar si era cierto que el granero estaba vivo. Nunca regresaron. 3 días después, encontraron sus mochilas a medio kilómetro del lomerío. Pero no había huellas, ni signos de pelea, ni rastros de animales salvajes. Solo las mochilas y un olor húmedo, como de madera recién levantada del fondo de un pantano. La Guardia Civil fue avisada. Subieron 4 agentes armados. Inspeccionaron la casa de Eufrasia. No encontraron a la vieja pastora. El interior era sencillo, con una cama, una mesa, un fogón apagado. Pero todos los agentes coincidieron en lo mismo. El granero, aunque cerrado con candado, desprendía un olor inquietante, no a estiércol ni humedad, sino a respiración. Uno de los agentes, el más joven, puso la oreja en la pared de madera. El resto lo reprendió. Pero antes de que pudiera apartarse, algo golpeó desde adentro. No era un golpe de animal, ni un golpe humano. Era algo pesado, demasiado pesado para estar vivo. El agente retrocedió pálido. «Ahí hay alguien», susurró. «O algo». El sargento tomó nota, pero decidió no forzar la puerta. Sabía que si dentro había un enfermo, no estaba en condiciones de ser evacuado. Y si dentro había otra cosa, no quería descubrirla sin refuerzos. Prometieron volver al día siguiente. Nunca lo hicieron. Esa noche, una luz repentino bloqueó el camino hacia la colina, como si la tierra misma quisiera evitar que la Guardia Civil subiera de nuevo. Mientras tanto, en su casa cercana al río, la anciana Rosalinda, vecina de Eufrasia en su juventud, aseguró haber visto una figura moverse por el campo poco antes del amanecer. No caminaba, se deslizaba, como si los pies no tocaran bien el suelo. «Era ella», dijo Rosalinda entre lágrimas, pero no caminaba como persona. Caminaba como quien escucha, o como quien es empujado desde adentro. Cuando la anciana se asomó un poco más, vio que Eufrasia tenía las manos extendidas hacia adelante, como si intentara sujetar algo invisible o contener una fuerza que tiraba de ella. Y desde el granero en la colina retumbó un golpe. ¡Toc! La anciana cerró la ventana con un grito. Días después, ocurrió algo que marcó el comienzo del desastre. Un grupo de pastores encontró a una oveja muerta cerca del arroyo. Pero la forma en que había muerto no tenía explicación lógica. Estaba abierta por debajo, como si algo hubiera salido del interior en vez de haber entrado. No había sangre, solo un hueco irregular y un olor hondo a humedad de sótano. Uno de los hombres, aterrorizado, dijo, «Lo que está bajo el granero ya no quiere quedarse bajo el granero». Esa misma tarde, los perros del pueblo comenzaron a ladrar hacia la colina durante horas enteras, sin detenerse, con el pelaje erizado. El viento cambió, y por primera vez desde que se oía el golpeteo, el sonido llegó tan claro que los aldeanos pudieron contarlo. Toc, toc, toc. Era rítmico, metódico, como un mensaje, como si alguien encerrado bajo las tablas contara los días esperando que alguien cualquiera quitara la barrera final. Esa noche, la vieja Eufrasia regresó a su casucha. Una vecina la vio entrar al granero con una lámpara encendida y un saco pesado al hombro. La lámpara se apagó de golpe a los pocos segundos,
Y luego, desde el interior, retumbó un sonido nuevo, un sonido húmedo, pegajoso, como si la madera hubiera cedido ante algo que empujaba desde abajo por primera vez. La vecina huyó antes de ver más, y al amanecer el pueblo entero despertó con una visión aterradora. Desde la colina, donde siempre se veía el techo rojo del granero, ya no se veía nada. El granero había desaparecido, no derrumbado, no quemado, no destruido. Simplemente no estaba, como si alguien lo hubiera levantado por completo y tragado hacia abajo. El terreno estaba hundido, como una boca enorme abierta en la tierra, respirando. Y junto al borde del hueco, la gente vio algo que los dejó sin voz. El bastón de la vieja Eufrasia, partido en dos, apuntando hacia el fondo del abismo. Todo el pueblo se reunió. Miraban desde lejos. Nadie se atrevía a acercarse. Del fondo del hueco subía un vapor tenue, como el aliento de un animal dormido, y a cada pocos segundos, toc, 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 como si algo enorme, algo paciente, algo hambriento, golpeara suavemente, pidiendo salir. La noticia del hundimiento del granero se extendió por toda la comarca. Algunos aldeanos subieron hasta el borde del hueco al mediodía, pero ninguno se atrevió a acercarse más de unos metros. El aire que salía del pozo no era como el de una cueva natural, ni como el de una estructura derrumbada. Era un aire tibio, cargado, ligeramente salado, como el aliento de un animal enorme atrapado bajo la tierra. Y lo peor, durante lapsos irregulares, el vapor que ascendía se movía en pulsos, como si saliera al ritmo de una respiración. Un grupo de hombres decidió descender unos metros con cuerdas, pero apenas uno de ellos asomó el cuerpo por el borde. Ocurrió algo que los marcó para siempre. El hombre, Julián Garmendia, tío del niño desaparecido, apoyó una rodilla en el borde, se inclinó y su rostro cambió de golpe, como si hubiese visto algo tan terrible que su mente se negara a comprenderlo. No, no puede ser, no puede. Tiró de la cuerda para subir, pero al hacerlo comenzó a llorar, temblando. Cuando los otros lo ayudaron a ponerse de pie, Julián no podía hablar. Tenía la piel helada, los labios morados. Solo repetía una frase, una y otra vez, como un hilo de voz desgarrado. Está vivo ahí abajo, y no está solo. Los hombres intentaron que explicara, pero Julián solo se llevó las manos a los oídos, como si quisiera arrancar un sonido que no lo dejaba en paz. Esa misma noche desapareció de su casa sin dejar rastro. No hubo signos de pelea, no hubo huellas, no hubo nada salvo una cosa, su ventana abierta hacia el lado del lomerío. Las semanas que siguieron fueron un infierno silencioso. Las ovejas comenzaban a huir de la colina apenas caía el sol. Los perros ladraban hacia el pozo con un terror que parecía humano, y los aldeanos comenzaron a notar algo que nadie se atrevía a comentar en voz alta. El hueco crecía. Cada mañana el círculo de tierra hundida era más amplio, como si algo desde abajo estuviera empujando, abriendo espacio, aflojando la tierra. Algunos hablaban de movimientos sísmicos, otros de corrimientos de tierra. Pero todos sabían que la verdad era más oscura, porque ninguna grieta temblaba con un ritmo tan constante, como un latido, como pasos, como golpes. Una noche, las campanas del pueblo sonaron sin que nadie las tocara. Las cuerdas colgaban quietas, las puertas de la iglesia estaban cerradas. Aún así, las campanas repicaban a lo lejos, como si fueran sacudidas por una mano invisible. Y mientras repicaban, desde la colina llegó un sonido que paralizó a todos, un gruñido, largo, profundo, que parecía contener muchas voces dentro, como si varias gargantas rotas respiraran al unísono. Fue entonces cuando las mujeres vieron figuras en lo alto del lomerío, sombras pequeñas, encogidas, moviéndose alrededor del hueco como niños desorientados. Pero cuando una de ellas se adelantó un paso hacia la luz de la luna, todas gritaron. No eran niños, ni adultos, ni animales.
Eran formas incompletas, como cuerpos que estaban siendo modelados todavía, sin terminar, torcidos por algo que los moldeaba desde adentro. Pero el detalle más horrendo era la manera en que se movían. Cada uno de ellos parecía ser empujado como muñecos, como si no caminaran por voluntad propia, sino porque algo los impulsaba desde atrás o desde debajo de la piel. A la mañana siguiente, el alcalde reunió al pueblo. Tenían que decidir algo. Huir, sellar el hueco o explorar lo que había debajo. Ninguna opción era buena. Todas implicaban riesgo. Pero la decisión llegó sola cuando un vaquero de las afueras llegó al galope, gritando, casi sin aliento: «¡Hay algo saliendo del pozo! ¡Algo! ¡Que no es humano!». Todos corrieron, algunos con horcas, otros con antorchas, otros solo con valor desesperado. Pero cuando llegaron al borde, la escena los dejó petrificados. Desde el fondo del hueco, una estructura de madera, una tabla del antiguo granero, estaba siendo empujada hacia arriba por algo grande, demasiado grande para estar bajo tierra. La tabla subió unos centímetros y luego cayó, y desde abajo salió un sonido imposible, un llanto, pero no un llanto humano. Era demasiado ronco, demasiado profundo, demasiado plural, como si muchas bocas lloraran dentro de una sola garganta. La gente retrocedió horrorizada. Nadie quería mirar más. Nadie quería saber qué estaba intentando salir. Fue entonces cuando una anciana habló, una mujer que había conocido a Eufrasia de joven. Una mujer que sabía cosas que había callado durante décadas. «No deberíamos haberla dejado sola», dijo temblando. «Ella lo alimentó, ella intentó controlarlo, pero ya no puede». Los aldeanos la rodearon. «¿Qué alimentó? ¿Qué hay ahí abajo? ¡Habla, por Dios!». La anciana cerró los ojos como si viera un recuerdo doloroso. No era un hijo, no era un animal, no era un espíritu. Era algo que nació y nunca debió nacer. El silencio fue absoluto. La anciana continuó. Ella decía que venía del vientre de la tierra, que una noche oyó un llanto bajo el suelo y cuando abrió el granero, el llanto venía de debajo de las tablas. Lo sacó, lo cuidó, lo alimentó. «¿Qué era?», susurró alguien. La anciana negó, con lágrimas en los ojos. Nunca lo describió. Solo decía que tenía hambre, siempre hambre. El pueblo entero sintió un escalofrío recorrerlo. Esa misma tarde decidieron tapar el hueco. Trajeron tierra, piedras, mantas, troncos, lo que fuera. Pero cuando lanzaban cosas al agujero, algo desde abajo tiraba de ellas, arrastrándolas hacia las profundidades, como si tuviera manos, o tentáculos, o garras, y la tierra lanzada no hacía más que agrandar el hueco, como si aquello quisiera respirar mejor. 3 jóvenes valientes, o insensatos, decidieron descender con cuerdas para ver qué había realmente debajo. Descendieron apenas 5 metros. El aire se volvió espeso, cálido, salado, igual que un aliento. Uno de ellos gritó de pronto: «¡Veo algo! ¡Hay algo! ¡Mirando!». Los otros 2 tiraron de la cuerda desesperados, pero ya era tarde. El cuerpo del joven se elevó de golpe, como si algo lo hubiera sujetado desde el aire. No desde abajo, desde el aire. El grito que soltó no parecía humano, parecía arrancado por muchas manos al mismo tiempo. Lo subieron entre los 3, pero cuando estuvo arriba, no tenía ojo. Los agujeros estaban limpios, sin sangre, como si algo hubiera succionado. El joven respiraba, pero no hablaba, no gritaba, no lloraba. Solo murmuraba con un hilo de voz vacío: «Lo que está abajo no quiere salir, quiere que bajemos». La histeria se apoderó del pueblo. Las madres lloraban, los hombres gritaban. El alcalde intentaba mantener el orden, pero el terror era más fuerte que cualquier autoridad. Y para empeorar todo, el hueco volvió a resonar. Toc, toc, toc. Pero esta vez, el golpe era más fuerte, más cercano, más urgente, como si la cosa bajo tierra ya no estuviera golpeando para que la sacaran, sino golpeando porque estaba a punto de salir por su propia fuerza.
La anciana que conoció a Eufrasia se arrodilló, llorando. Ella intentó detenerlo, por eso no dejaba que nadie se acercara, por eso tapaba el piso, pero ya no puede, ya no puede. Los aldeanos retrocedieron al escuchar un nuevo sonido, una respiración profunda, arrastrada, que subía desde la tierra como si el hueco fuera un pecho enorme. Y entonces, por primera vez, un dedo emergió del borde, un dedo largo, húmedo, retorcido, que se movía como si buscara la luz. Las mujeres gritaron, los hombres corrieron, y el hueco se abrió un poco más, como una boca que probara su primer bocado en décadas. El dedo emergió apenas unos centímetros, pero bastó para que el pueblo entero entrara en pánico. Era delgado, translúcido, como piel de larva estirada sobre hueso. Se movía lento, explorando el borde del hueco, raspando la tierra con la punta, como si buscara reconocimiento táctil, como si supiera que la luz del exterior estaba apenas a un paso. Los aldeanos retrocedieron al instante, algunos cayeron al suelo, otros corrieron gritando, otros se quedaron paralizados, mudos, como si sus mentes no lograsen comprender cómo algo así podía existir. El aire se volvió más caliente, más húmedo, más denso. El vapor que ascendía ya no era solo tibio, estaba cargado de un olor dulzón, similar al de la sangre vieja mezclada con tierra mojada. Y desde abajo algo respiró, un sonido vibrante, grave, tan profundo que la tierra tembló bajo los pies de todos, como si aquello, lo que fuera, hubiera despertado del todo. De pronto, el dedo se contrajo y volvió a hundirse. Silencio absoluto. Los aldeanos se miraron entre sí, sin saber si aquello era buena o mala señal. Pero entonces la tierra alrededor del hueco comenzó a agrietarse. Primero pequeñas líneas, luego fisuras más profundas, y en cuestión de segundos todo el borde del pozo comenzó a hundirse, como si el terreno no fuera sólido sino piel elástica a punto de desgarrarse. La grieta avanzaba hacia los pies de los presentes. ¡Atrás! ¡Atrás todos! ¡Retírense! Pero muchos no lograron reaccionar a tiempo. El terreno bajo sus botas se movía como si algo gigantesco pasara por debajo, como una enorme serpiente o un cuerpo sin forma que deslizara su masa bajo la superficie. El alcalde ordenó evacuar. Las campanas comenzaron a sonar sin que nadie las tocara, como si la propia torre quisiera advertir al pueblo. Pero antes de que la gente pudiera alejarse, algo emergió del fondo del hueco. Una mano. No un dedo, una mano completa. Pero la forma era antinatural. Tenía 5 dedos, sí, pero estaban ubicados de manera irregular, casi como si hubieran sido pegados o ensamblados a partir de otras manos. La piel era pálida, temblorosa, y brillaba con un sudor espeso que parecía aceite. La mano se aferró a la tierra y tiró. Un tirón lento, un tirón pesado, un tirón que hizo crujir la tierra como si fuera madera. Lo que salió después fue un antebrazo demasiado largo, con tendones marcados como cuerdas tensas. Luego un hombro, desproporcionado, inclinado hacia un lado, y finalmente, un fragmento de rostro. Los aldeanos gritaron al ver aquello. No era un rostro completo, era como si la piel hubiera crecido torcida, como si la carne hubiera intentado formar facciones pero hubiera fallado, dejando un ojo demasiado arriba, una mejilla hundida y una boca que se abría y cerraba sin ningún sonido. Pero ese no era el detalle más aterrador. Lo peor era el ruido que venía de detrás del rostro incompleto, susurros, muchas voces, superpuestas, descoordinadas, como si decenas de gargantas intentaran hablar al mismo tiempo desde un solo cuerpo. La criatura emergió un poco más. El torso era ancho, pero parecía compuesto de partes que no pertenecían juntas. Había zonas de piel lisa, otras cubiertas de una pelusa fina, otras completamente desnudas y rosadas, como carne viva. El pecho subía y bajaba en un ritmo irregular, a veces rápido, a veces lento,
como si múltiples pulmones intentaran coordinarse sin éxito. Cuando la criatura levantó la cabeza incompleta, un sonido gutural salió por fin de la boca torcida. Eufrasia. Los aldeanos retrocedieron de golpe. Alguien gritó: «¡Dice su nombre! ¡Está llamando a Eufrasia!». Pero la anciana pastora ya no estaba. Su bastón roto era lo único que quedaba de ella. De pronto, la criatura levantó un brazo señalando hacia el pueblo. El gesto era lento, pero deliberado, casi humano. El dedo tembloroso apuntó hacia las casas, como si buscara a alguien o como si reconociera que allí había más alimento. El alcalde gritó: «¡Retrocedan, todos al pueblo! ¡Cierren puertas y ventanas!». Pero los aldeanos estaban paralizados. Algunos lloraban, otros rezaban. Otros simplemente temblaban, como si la vista de aquella cosa hubiera quebrado algo dentro de ellos. Y entonces, desde el fondo del hueco, se oyó otro sonido. Pasos, muchos pasos, no pasos humanos. Eran arrastres, golpes sordos, como si más cuerpos, quizás más jóvenes, o más pequeños, o más completos, estuvieran subiendo por las paredes internas del pozo, siguiendo a la criatura principal. La anciana Rosalinda gritó: «¡No es uno! ¡Son varios! ¡Siempre fueron varios!». Y tenía razón. Eufrasia no había alimentado a una sola cosa. Había alimentado a un nido. La criatura dio otro tirón para salir. Medio cuerpo estaba ya fuera. La tierra cedía. El hueco se ensanchaba. Los aldeanos corrieron. Todos. Hombres, mujeres, niños. El sonido de sus pasos bajando la colina se mezclaba con el eco de la criatura intentando liberarse. Pero antes de que lograran llegar a la plaza, algo ocurrió que nadie pudo olvidar: las sombras. Sombras pequeñas, quizás los mismos seres incompletos vistos en la noche, comenzaron a deslizarse por la tierra, avanzando a toda velocidad, como arañas sin forma. Eran rápidas, torcidas, nacidas de la oscuridad del hueco, y venían detrás de la gente. El caos fue total. Los aldeanos se dispersaron, esquivando las sombras, cerrando puertas, levantando muebles contra las entradas, rezando entre sollozos. Las sombras golpeaban las ventanas, dejando marcas húmedas, como si sus manos estuvieran cubiertas de barro vivo. Mientras tanto, en la colina, la criatura principal dio un último empujón. Un rugido salió de su garganta deformada, un sonido tan denso que hizo vibrar los cristales del pueblo. La tierra se abrió 1 metro más, y por un instante la criatura se inclinó hacia afuera, como si por fin fuera a liberarse. Pero algo la detuvo. El borde del hueco cedió. El peso era demasiado grande, y la criatura, en vez de salir, resbaló hacia atrás. Cayó con un sonido horrible, como un cuerpo gigantesco deslizándose por un canal húmedo. Las sombras pequeñas, al ver que la criatura mayor caía, retrocedieron hacia el hueco como si obedecieran una orden silenciosa, y en cuestión de segundos desaparecieron bajo tierra. Todo se volvió silencioso, completamente. El hueco quedó temblando. El vapor se elevó una última vez. Y luego, nada. Los aldeanos no durmieron esa noche, y al amanecer descubrieron algo que los aterró aún más. El hueco había cambiado de forma, ya no era un círculo, ahora tenía un borde irregular, como si la tierra hubiera sido mordida, y el fondo ya no se veía. Había descendido más, mucho más, como si la criatura hubiera cavado o arrastrado algo más profundo durante la noche. El alcalde convocó una reunión urgente. Los ánimos estaban destrozados. Nadie sabía qué hacer. Algunos querían huir de Valdehondo. Otros querían quemar la colina entera. Pero antes de que tomaran una decisión, un niño llegó corriendo desde el río gritando: «¡Hay huellas! ¡Huellas nuevas! ¡No vienen de la colina! ¡Van hacia ella!». Los aldeanos corrieron y vieron las huellas. Huellas pequeñas de botas de niño que avanzaban hacia la colina, exactamente hacia el hueco. El padre del niño Julián cayó de rodillas. «Son de él, son de mi hijo»,
Son las botas que llevaba cuando desapareció. Las huellas terminaban en el borde del pozo. No había señales de lucha, ni señales de arrastre, solo las huellas, y nada más. Como si el niño hubiera caminado tranquilamente hacia la boca de la criatura para entregarse. Los aldeanos retrocedieron, horrorizados. La criatura había fallado al salir, pero no había renunciado. La criatura estaba llamando. Y aquellos que oían el llamado bajaban por su propia voluntad. El padre de Julián se arrodilló frente al borde del hueco, con los ojos abiertos de par en par, como si su mente se negara a aceptar lo que veían. Tocó la tierra, buscó huellas alrededor, buscó cualquier señal que indicara que el niño había sido arrastrado, pero no había nada. Las pequeñas pisadas terminaban exactamente ahí, en la línea donde comenzaba el vacío. Como si el niño hubiese dado el último paso sin miedo, sin correr, sin ser tomado, sino llamado. La gente lo apartó por su propia seguridad. El borde era inestable y la tierra vibraba de vez en cuando como si algo respirara muy profundo, muy abajo, en un lugar que los ojos humanos jamás podían alcanzar. El pueblo decidió cerrar el hueco definitivamente. No sabían cómo, pero tenían que intentarlo. Trajeron carros, troncos, sacos de arena, piedras enormes. Todo lo que pudieron encontrar. Los hombres comenzaron a empujar las rocas hacia el borde, pero cada una que caía era recibida con un sonido hueco. Y luego un silencio inquietante, como si cayera en un espacio más amplio que el que cualquier pozo natural pudiera albergar. El eco no regresaba, nunca regresaba. Aún así, siguieron. Era eso o abandonar Valdehondo para siempre. Pero cuando estaban a mitad del trabajo, un temblor sacudió la colina. Primero leve, luego más fuerte, hasta que las herramientas en las manos de los hombres vibraban como si tuvieran vida propia. Una mujer gritó: «¡Se está moviendo! ¡El hueco se mueve!». Los aldeanos retrocedieron mirando horrorizados cómo el borde del pozo subía y bajaba, como si algo enorme respirara debajo de ellos. No era un temblor, era un latido. El alcalde ordenó evacuar. Por primera vez en generaciones, Valdehondo se vació en cuestión de horas. Madres cargaban a sus hijos. Hombres arrastraban carretas cargadas de lo esencial. Los ancianos rezaban en silencio, mirando de reojo la colina donde el granero de Eufrasia había estado alguna vez. El cielo se oscureció temprano, como si el día no quisiera presenciar lo que iba a ocurrir. Y mientras descendían por el camino principal, un sonido profundo atravesó el aire. Toc, toc, toc. Más lento que antes, más grave, más seguro. Como si lo que estuviera abajo ya no necesitara empujar. Como si estuviera marcando un ritmo, algo parecido a una llamada. Al caer la noche, las familias se refugiaron en casas lejanas, en aldeas vecinas, en establos abandonados. Nadie durmió. Todos esperaban ver, desde la distancia, la colina derrumbarse, o abrirse, o iluminarse como lo hace un volcán antes de estallar. Pero nada de eso ocurrió. La colina permaneció quieta, silenciosa, oscura, demasiado quieta, demasiado silenciosa, como si algo hubiera decidido esperar. Al amanecer, el pueblo envió un grupo reducido para observar desde lejos. No podían acercarse, pero querían saber qué había ocurrido durante la noche. El gran hueco seguía allí, pero algo había cambiado. El borde era más limpio. No había escombros, ni huellas de pies, ni herramientas, ni rastros de la lucha del día anterior. Era como si la tierra hubiera sido alisada, limpiada, preparada, como un plato servido, como una entrada abierta, como si una mano invisible hubiera dejado el camino despejado para la próxima vez. Los hombres que observaban desde lejos sintieron una incomodidad que no podían explicar, algo que los obligó a dar un paso atrás sin siquiera razonar por qué. Y entonces escucharon algo, muy suave, muy débil, muy humano, un sollozo. Venía de la tierra.
no del interior profundo, como antes, no del abismo, no desde un lugar inalcanzable, no, venía cerca, muy cerca, desde unos metros debajo de la superficie, como si alguien estuviera enterrado justo allí, pidiendo que lo desenterraran. Un sollozo pequeño, intermitente, como el llanto de un niño. Los hombres huyeron, sabían de quién era ese llanto, sabían qué significaba. El hueco ya no era solo una boca, ya no era un refugio, ya no era un límite, era un camino. Durante meses, nadie volvió a vivir en Valdehondo. Los campos quedaron abandonados, las casas se cubrieron de maleza. Las ovejas se alejaron para siempre de la colina, y aunque el pueblo quedó vacío cada cierto tiempo, un viajero que pasaba por las rutas secundarias juraba haber escuchado algo extraño venir desde la zona. Golpes, respiración, sollozos o, en noches de luna demasiado clara, pasos pequeños, pasos lentos, pasos que parecían bajados y no subidos, como si un niño caminara debajo de la tierra siguiendo un sendero oculto que se extendía por kilómetros. Muchos años después, cuando la región fue finalmente repoblada, los nuevos habitantes nunca supieron exactamente en qué lugar había estado la colina del granero. Las rutas cambiaron, los senderos se desdibujaron, los mapas se borraron, pero aún así, los perros del nuevo pueblo, sin razón aparente, evitaban siempre un área circular de terreno más oscuro, donde la hierba no crecía del todo y donde la tierra parecía más blanda, como si algo respirara bajo ella. Y en algunas noches, cuando el viento sopla desde el sur, todavía puede escucharse muy lejos, muy profundo, un sonido reconocible. Toc, toc, toc. No desesperado, no violento, solo paciente, monótono, persistente. Como si lo que duerme abajo supiera que algún día alguien curioso, alguien valiente, alguien imprudente, volverá a retirar las tablas que la vieja Eufrasia puso sobre aquella boca. Y entonces, por fin, lo que fue alimentado durante tantos años volverá a sentir la luz y a buscar otros pasos que lo sigan hacia la oscuridad.